En la unidad 7 hablamos de responsabilidad parental, de deberes y derechos de las progenitoras y de representación legal. Quiero explicarles que es importantísimo que ustedes vinculen, como lo venimos enseñando, de dónde surgen los derechos y los deberes de los progenitores. Surgen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el sentido respecto al niño, que el niño está legitimado a esperar de los y las progenitores. Un niño tiene como principales responsables de su vida y desarrollo a sus propios progenitores, sea en razón por naturaleza, por filiación adoptiva o por técnica de reproducción humana asistida. El niño debe ser cuidado, la niña debe ser cuidado. Nuestro país ha dado un paso muy grande al adecuar su terminología y cuando hablamos de responsabilidad parental comprendemos y nos apartamos de dos palabras viejas en desuso como eran patria potestad o como eran autoridad parental. Nos alejamos, ¿por qué? Porque el foco no está puesto en el poder del progenitor o la progenitora, en la autoridad del progenitor, sino en las responsabilidades que tienen más que ver con yo asumí el deber de ayudar al pleno desarrollo de este niño o niña y lo debo realizar de la mejor manera teniendo en cuenta las características especiales de este niño o niña. Pero también la ley 26061 pone en cabeza de los progenitores, representantes legales principales y prioritarios, el deber de hacer todo lo posible por lograr el máximo desarrollo de las potencialidades de su hijo o hija. Y para esto tenemos en cuenta que ha cambiado la visión de la persona menor de edad. Ya no es más un objeto que los y las progenitores disponen de ello hasta los 18 años, o sea, hasta el día 364, 23 y 55 en que pasa a ser mayor de edad. No, hablamos de un conjunto de derechos y deberes que va a permitir que a medida que ese niño, niña o adolescente crezca, justamente lo que vaya haciendo va a ser desarrollando una autonomía. Y los progenitores y progenitoras van a tener un rol diferente. Van a pasar de un deber de hacerlo todo, representar, sustituir prácticamente la decisión de un bebé, porque uno no va a esperar que el bebé hable para pedirle de comer, le va a dar de comer al llanto. Uno no va a pedir que el bebé que ella decide si se pone o no vacuna, le va a poner porque hace la salud integral y es su responsabilidad frente a la salud pública. Pero si estamos hablando de un niño de 5 años y ese niño de 5 años todos los días que llevamos al jardín se descompone, llora, es porque ahí está pasando algo y yo tengo el deber, sí, de educarlo, sí, de asegurar que asista a la escuela, pero no en cualquier condición, sino que tengo que determinar qué le sucede para no poder incluirse en ese sistema educativo. Y no es lo mismo tampoco una persona de 14 años cuando llega el momento de la elección de una escuela secundaria, que si a mí como progenitor o progenitora me parece que tiene que ir a una escuela técnica y el niño o niña tiene inclinaciones artísticas, yo tenga que llevar todo el tiempo a ese adolescente forzadamente a que ejerza su derecho a la educación por el poder que me inviste a mí el ser progenitora. No, yo tengo que aprender a entender que ese hijo o hija tiene derechos por sí mismo de ser educado, de ser respetado en sus intereses. Y ahí entramos en la palabra mágica y fuerte de todo lo que tenga que ver con las decisiones relativas a la responsabilidad parental, que nosotros les pedimos la aprendan de una vez para toda su vida. Que es en todas las decisiones relativas a niños, niñas y adolescentes se deberá tener en cuenta sus superiores intereses, sus mejores intereses. El concepto que utilizamos es el que está en el artículo 3 de la ley 26061 que dice que se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos y garantías reconocidos en la ley, en especial el derecho a la escucha,
el derecho a la participación, el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta, el derecho a contar si lo requiere con un patrocinante, con un abogado o abogada de su propia confianza. ¿Para qué? Para que lo asista en caso de conflicto de intereses con sus mayores o con sus mayores responsables. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando tengamos que encuadrar una cuestión legal donde hay niños y niñas involucrados, tendremos que tener una mirada especial y hacer saber a quienes planteen este conflicto que los jueces, la jueza, cualquier cuestión la van a resolver poniendo en el caso concreto, en práctica, el deber de respeto del interés superior de los niños. Y ustedes acuérdense que cuando hablamos de niños y niñas, no solo van a estar interviniendo los progenitores o progenitoras o los parientes que pidan algo respecto de ellos, sino de manera complementaria, colaborativa, el Ministerio Público a través de la defensa pública, en el caso del Chaco, que tenemos separada la Procuración de la Defensa, donde las asesoras o asesores de niños, niñas y adolescentes van a estar allí controlando, acompañando, cuidando la legalidad de las decisiones para que estos niños y niñas sean debidamente respetados. Cuando hablamos del interés superior del niño, también tenemos que hablar de cada caso. Porque cuando uno se encuentra realizando una demanda de cuidados personales de los niños o niñas, la madre va a decir, por ejemplo, que los superiores intereses significan que ese niño viva solo con ella, y el progenitor puede decir que los intereses superiores del niño es que viva de manera compartida con él y con la madre. Entonces, ¿quién va a definir lo que es realmente el interés? Porque los padres dicen cada uno distinto interés superior. El juez o jueza, con la asistencia del equipo interdisciplinario, con la escucha de ese niño o niña, pero sobre todo teniendo en cuenta también el dictamen del Ministerio Público, va a tener que ver cuál es en el caso concreto lo que más satisface de manera integral y simultánea el conjunto de mayores derechos para ese niño o niña. Cuando estudiamos esta unidad, estudiamos muy bien el concepto de la responsabilidad parental del artículo 638, y en el 639 están los principios generales propios, y ahí mismo figura como primer principio el respeto por el interés superior de niños, niñas, adolescentes. El respeto por la autonomía progresiva. Esto que venimos hablando, que no es lo mismo hablar de un niño muy pequeño que un adolescente que es a partir de los 13 años o de un joven a los 16 años. Es muy importante hacer esta disquisición de la autonomía progresiva, de la madurez y edad, y también del derecho a ser oído y que su opinión se tenga en cuenta de acuerdo a la edad de madurez. Si se trata de un bebé o un niño muy pequeño, probablemente esa participación esté a través de la intervención de un equipo interdisciplinario, pero si se trata de personas que se pueden dar a entender perfectamente con el lenguaje y participar directamente, van a ser escuchados en audiencias especiales. Recuerden que el artículo, hay una opinión consultiva del Comité de Derechos del Niño que tiene recaudos especiales para tener en cuenta en casos como aquello donde se debate qué es lo mejor para ese niño o niña y cómo escucharlo en un ambiente amigable, sin presiones, sin intervenciones nefastas. Nuestro código nos pide que diferenciemos la titularidad de la responsabilidad parental, que puede ser cabeza de ambos progenitores si son dos, o solo de uno si es unilateral el vínculo filial, de la titularidad del ejercicio en sí mismo. Y acá hay un tema que nosotros siempre pedimos tener en cuenta: para qué acto se va a requerir el consentimiento de ambos o ambas progenitores si los hubiera. Y otro tema también importante con respecto al tema de la responsabilidad parental es en qué casos las progenitoras pueden delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. Artículo 643. La cátedra ha intentado, durante el recorrido de la capacitación de nuestro estudiantado, que puedan diferenciar las diferentes figuras
de cuidados de niños y niñas. No es lo mismo la figura de la tutela que la figura de la guarda de los parientes del 657, que es por un tiempo acotado, por circunstancias especiales y que la define un juez, que la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, que la pueden acordar en interés del hijo los propios o la propia progenitor o progenitora a favor de un pariente por un tiempo acotado. No solo de un pariente, sino que esa delegación del ejercicio también puede estar en razón de los progenitores afines. Y esto también nos habla, la unidad le ha puesto un detalle en la unidad 7 que hablar de quiénes son los progenitores afines y qué deberes y qué derechos tienen. Es decir, qué deberes y qué derechos tiene la pareja de la madre o la pareja del padre o la cónyuge o el cónyuge de la madre o padre, mientras que ese niño, hijo de uno, convive con él o con ella, qué decisiones le caben a él como progenitor afín y qué responsabilidad en cuanto al sostenimiento, en cuanto al contacto, que nos parecen sumamente relevantes porque empezamos a hablar mucho en el derecho de la familia de la socioafectividad. Entonces, son cuestiones que ustedes las van a ver durante el ejercicio profesional y van a decir, mientras convivan y mientras esté presente un progenitor o el progenitor directo de ese niño o niña, él será quien tome las decisiones, pero en caso de emergencia o de cuestiones cotidianas o cuando él no está, el progenitor o la progenitora afín podrá hacerlo. Y en cuanto al sostenimiento, por supuesto, mientras convivan, el sostenimiento en ese lugar que comparten es de ambos. E incluso se ha previsto que la generación de un estilo de vida por esta afinidad y socioafectividad puede dar lugar excepcionalmente y de manera limitada al pedido de una cuota alimentaria transitoria en caso de cese de las convivencias de este hijo por afinidad o hija por afinidad respecto a su progenitor o progenitora afín. De manera tal que es un tema de mucho interés actualmente. Otro de los temas de mucho interés en materia de responsabilidad parental es diferencial. La responsabilidad parental también de lo atinente a los cuidados. Es decir, quién toma las decisiones cotidianas respecto de sus hijos menores de edad cuando no viven juntos. Cuando o que nunca vivieron juntos, porque pueden ser progenitores que compartan la paternidad maternidad sin haber sido parejas, o vivían juntos y se separaron. Vamos a diferenciar muy bien la responsabilidad parental, que es todo el conjunto de derechos y deberes, de los cuidados personales. Esos cuidados personales, que es la toma de decisión y la atención diaria de los derechos básicos de salud, educación, recreación de niños o niñas, pueden ser de dos maneras en nuestro país. Y eso nosotros lo estudiamos de manera muy importante porque lo tenemos como o la forma de cuidados personales unilaterales 653 o la forma de cuidado personal 650. Ese cuidado personal compartido del 650 puede tener dos modalidades. Modalidad cuidados personales compartidos indistintos, cuidados personales compartidos alternados. El plan de parentalidad, es decir, la organización que se establezca para determinar cómo se van a ejercer los cuidados compartidos en sus dos modalidades, tendrá que tener en cuenta no solo tiempos, sino tipo de actividades. La diferencia más importante entre los cuidados personales compartidos indistintos y el cuidado personal compartido alternado es que en el primero, en el indistinto, hay una residencia principal y hay una presunción, por tanto, que en esa residencia principal va a tener establecida la mayor parte de su vida ese niño o niña por las razones de organización. Puede ser por las razones escolares, puede ser por el tipo de trabajo del otro progenitor que está fuera del país o fuera de la ciudad mucho tiempo, pero esa va a ser la regla. Que los cuidados personales compartidos va a ser la regla como indistinto. ¿Por qué? Porque va a suponer un ejercicio de coparentalidad, un diálogo entre los progenitores buscando el bien de sus hijos. Y
Y la alternada, ese niño, niña o adolescente va a tener 2 residencias, de manera tal que quedan en paridad de tomas de decisiones las progenitoras. Y el unilateral es excepcional y para casos muy particulares y puntuales, porque se busca a ambos progenitores ejerciendo los deberes de cuidado de sus hijos o hijas.